Muy bien, entonces vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Estamos ahí en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y vamos a estar viendo hoy en Marcos 14 la victoria de Getsemaní. Ahí vamos a estar en Marcos capítulo 14, viendo del versículo 32 al 42. Pero antes de ir ahí, vamos a pedir la dirección de Dios una vez más, para que Él nos ilumine y nos permite recibir alguna bendición de este pasaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día y queremos pedir una vez más para el mensaje, Señor, que siga a continuación. Ayúdanos a poder entender tu palabra, a verte qué gran ejemplo, Señor, nos has dejado tú y que tú eres el que vas delante de nosotros y el que nos muestras la senda y el camino, Señor. Queremos seguir ese ejemplo, queremos darnos más a la oración, tomar tiempo, Señor, para pasar contigo, Señor, para pedirte y poner nuestras necesidades delante de ti, nuestras preocupaciones, todo lo que te podamos entregarte a ti, Señor, y también agradecerte por lo que nos das y también pedir por otros, Señor, interceder por sus vidas para que tú obres en cada uno de nosotros y podamos todos confiar y depender de ti en lo que tú, Señor, puedes hacer en nuestras vidas. Gracias por este momento, gracias por este servicio, Señor, y pedimos que este mensaje sea llevado por tu Espíritu al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Entonces, usted ya conoce que este tiempo de Getsemaní es un tiempo de oración en que Jesucristo va a llegar a este lugar para orar. Y se ha dicho que la oración es lo que define una persona, la oración es lo clave para que nosotros estemos bien con Dios, que estemos en oración. Y les quiero contar una historia en cuanto a eso, en cuanto a la oración. Es una historia antigua, empieza con 5 estudiantes universitarios que decidieron ir a Londres y escuchar la predicación de Spurgeon. Entonces 5 universitarios, y mientras estaban esperando allí a las puertas de los estudiantes, estaban ahí afuera y salió un hombre y les dijo: señores, ¿les gustaría ver la calefacción de nuestra iglesia? Y ellos pues no sintieron gran interés por ver eso. Era un día caluroso en el medio de julio y no sintieron deseo de ver eso, pero por no ofender al extraño que los invitaba, aceptaron. Entonces, al entrar ellos bajaron por unas escaleras y llegaron a una puerta, y el Señor lo abrió silenciosamente y susurrando dijo las siguientes palabras: ahí pueden ver nuestra calefacción. Y ahí los hombres vieron 700 personas inclinadas en oración, suplicando la bendición del culto que dentro de poco tendría lugar en el tabernáculo arriba. Entonces el hombre cerró la puerta cuidadosamente y el guía desconocido se presentó a sí mismo. Era nada menos que mismo Charles Spurgeon. Y él creía que la fuerza detrás de su ministerio eran esas personas que oraban. Eran las personas que pedían por lo que él hacía. Incluso se dice que cada vez que él subía para predicar un mensaje, él tenía unos escalones en la iglesia que tenía que subir, y cada paso decía: yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, al subir antes de presentar su mensaje de la palabra de Dios, porque la oración es muy importante para nosotros. Otro hombre llamado John Bunyan dijo lo siguiente de la oración: quien huye de Dios por la mañana, difícilmente lo encontrará el resto del día. Hablando de levantarse uno y orar, y primero dirigirse a Dios en oración. Entonces, hoy vamos a ver aquí en Getsemaní, en Marcos 14, 31 al 42, 12 ejemplos contrarrestados para que nosotros podamos entender cómo debemos estar firmes contra el momento de la prueba. Entonces vamos a ver lo primero allí en Marcos 14, 32, y es el poder de la oración sumisa. Ahí comienza diciendo la palabra de Dios en el 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Entonces vinieron, quiere decir que recuerda que estaban ellos en la cena con los discípulos juntos, hicieron la cena del Señor juntos en un cuarto arriba, un cuarto que estaba
por unas escaleras arriba y luego ahora se salen en la medianoche y están yendo a un lugar que se llama Getsemaní. Llegaron pues a este lugar. Getsemaní significa prensa de aceite o de olivos. Entonces era un huerto, según en Juan 18, 1 y 2, dice que era un huerto, posiblemente tenía una prensa de aceite ahí adentro, y allí Jesucristo solía ir para orar, lo que nos dice en Juan 18, que Él solía ir ahí, que era un lugar frecuente de Jesús para orar. Jesús tenía un tiempo designado, un lugar para poder salir ahí y orar, estar tiempo a solas con Dios, y eso es algo muy importante. Últimamente me tocó escuchar de un compañero, me estuvo diciendo, me pasó un testimonio de un hermano en Portugal que se llama Mario Pina. Y ese hermano da su testimonio de que él estaba en una iglesia y que la iglesia iba batallando y él sentía que él no tenía ni las fuerzas para hacer las cosas y sentía que era vulnerable ante los ataques del enemigo y desde él sentía que estaba muy mal su situación. Pero él intentaba, dice, siempre dar una presencia, subir muchas cosas a las redes sociales y dar cara delante de la gente y todo eso. Pero lo fueron dirigiendo a él, le dieron un consejo que él dejara un poquito eso, lo otro, y dejara más tiempo para estar a solas con Dios, leyendo la Biblia, orando y meditando en la palabra. Le dieron ese consejo de estar a solas con Dios. Y él se alejó un poquito de las redes sociales y todo eso y se empezó a dedicar a tener un tiempo a solas con Dios. Y da el testimonio que él se sentía mucho más fortalecido, que empezó a haber más bendición en el ministerio. Ahora están abriendo 2 misiones, esa iglesia tiene 2 misiones que están trabajando, están viendo la bendición de Dios y él cree que la bendición vino cuando empezaron a orar, empezaron a tomar tiempo a solas con Dios. Y aquí está Jesucristo, tenía ese lugar, Getsemaní, donde él solía orar, donde él se apartaba para orar. Entonces entra ahí y les dice a los discípulos que ellos estuvieran ahí entre tanto que yo oro. Entonces aquí están los discípulos con él y luego dice en el versículo 33, dice así la palabra de Dios, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces aquí ya toma estos 3 hombres de los que siempre eran más íntimos con Jesucristo, estos 3 como que eran los que les tocó ver varias cosas así más íntimas con Jesucristo, y ellos los tomó consigo y entró aquí a este lugar y dice que se empezó a entristecerse. Eso es, en realidad es una palabra que en otras partes de la Biblia habla de un asombro, es como quedar asombrado a causa de algo que al punto que tú quedas perplejo. Jesucristo está como que perplejo, asombro aquí, y dice que entristecerse es como una ansiedad, una destreza, algo severo. Él está pasando algo físicamente pesado aquí. Jesucristo está sintiendo algo, un peso a causa de lo que Él está. Él es humano, Jesucristo era humano como nosotros. No se crean que, no, es que Jesucristo no me entiende porque Él nunca sufrió, nunca tuvo que batallarse, enfrentarse a cosas que eran tremendas. Y dice aquí que Jesucristo, su físico de Él, pasó por esto. Jesucristo pasó por todas estas experiencias humanas que nosotros pasamos, como dice Hebreos 4:15, que fue tentado en todo, en semejante a nosotros, pero sin pecado. Entonces Jesucristo pasó este tremendo momento pensando en lo que seguía adelante. Él sabía lo que iba a pasar y Él sabía que venía la crucifixión, que Él iba a cargar sobre sí el pecado del mundo, que Él sabía este peso que venía, y vemos la angustia que pasa aquí. Y dice el versículo 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar. Entonces aquí expresa que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Estas palabras no podemos imaginar lo que está pasando ahí, la tristeza, el tremendo sufrimiento que está pasando Jesucristo. Dice en otros evangelios que Él sudaba como si fueran gotas de sangre. Imagínense los efectos físicos de la ansiedad o de la presión emocional en ese momento, lo que Él sentía al estar ahí. Ahora, ¿por qué está así? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está angustiado? Bueno, la respuesta no necesariamente puede ser que no podemos decir que tenía miedo a la muerte. Jesucristo nunca tuvo miedo de la muerte.
No podemos decir tampoco que fue necesariamente el hecho de que Judas le iba a traicionar. Él ya sabía esto, era algo que era claro y a momentos va a encarar todo esto sin ningún miedo en lo que sigue de los capítulos. Más bien la siguiente vez que vemos que otra vez Jesucristo tiene este tipo de destreza, que Él expresa eso con su boca, es cuando Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es algo que Él está pensando en lo que Él va a hacer en la cruz, el sufrimiento que Él va a ser cargado, Él va a ser contado como pecador, Él va a cargar sobre sí el castigo de nuestra paz, Él va a experimentar eso que nosotros, Él va a cargar el pecado de nosotros. Y eso es lo que está pesando aquí a Jesucristo. Y les dice a sus discípulos, quedaos aquí y velar. Entonces, esa es la idea otra vez, cuando Cristo enfrentó este tremendo momento, Él inmediatamente pensó en la oración, en velar, en estar alerta a su vida espiritual. Y es algo importante de esto. Y Él también apoya a sus discípulos que ellos estén con Él en este momento que están entrando a la hora de la potestad de las tinieblas, en que Él va a ser crucificado en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Entonces, aquí Jesucristo ya está orando, dice que Él, yéndose adelante, Él se fue solo. A veces sí es importante oración a solas con Dios, y Él está en este sentido, Él ahí un poco más adelante orando a Dios, se postró en tierra. Eso no es muy normal en la Biblia, casi siempre oraban de pie, pero aquí dice que se postró, era un símbolo que está en la máxima urgencia, es una petición de la máxima urgencia que Él está pidiendo delante de Dios, postrado. Dice que oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Y Dios, si hubiera una forma que Dios pudiera salvarnos a la humanidad sin tener que morir, lo hubiera hecho. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios justo y que Dios tiene que demanda una paga del pecado. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es muerte. Dios demanda una paga del pecado. Recuerdan, ustedes cuando trabajan, si tuvieron un contrato o si les dan un trabajo por horario o por horas que les dan cierta cantidad y hay un acuerdo de cierta cantidad, cuando usted termine su trabajo, se le debe de dar lo que se le acordó, su paga, lo que usted merece, lo que usted se ha ganado, lo que usted se le debe dar a usted es su paga. Nosotros también tenemos una paga por lo que hemos hecho al pecar. Tenemos una paga del pecado que es la muerte, no la muerte física, todo eso ya lo sabemos. La Biblia cuando habla de la muerte, habla de una muerte, un perecer, el perderse de nuestra alma, el perecer en el infierno, el perdernos de la gloria de Dios, ir al lugar de perdición. Eso está hablando cuando dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios demanda algo a causa del pecado, y por eso vemos en este versículo que Dios no puede simplemente mover a Jesucristo a un lado y que no tuviera que morir. Él tiene que morir en la cruz, porque Él tiene que pagar ese precio de sangre. Dice la palabra en Hebreos 9:22, que sin el derramamiento de sangre no puede hacerse remisión de pecados. Tiene que haber un derramamiento de sangre, hay un costo, hay un pago por el pecado que se ha ganado y alguien tiene que pagar. Pero Cristo ofrece pagar por nosotros ese precio. Cristo ofrece y dice la palabra de Dios que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no escatimó a su Hijo. Es lo que estamos viendo en este pasaje, que Él no escatimó a Jesucristo. Mira, Él no pudo detenerse ni siquiera de mandar a Cristo a morir. Tuvo que morir, porque eso es lo que requiere para que nosotros podamos ser salvos. Es importante. Hermano, no se crea de la idea, a veces nosotros tratamos de quitarle ese aspecto a Dios, que hay una paga del pecado.
A veces decimos, bueno, yo creo que a lo mejor al final, a Rita es así, pero al final Dios va a perdonar a todos. Yo creo que al final a lo mejor Dios simplemente va a salvar a toda la humanidad. A veces pensamos así, pero el pecado es una cosa seria delante de Dios. Él no tuvo miedo, Dios, ni siquiera de escatimar a su propio Hijo Jesucristo, el cual más amó que cualquier otra cosa. Él no pudo escatimarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber ninguna persona que rechaza ese sacrificio que se va a salvar. Nosotros tenemos que estar o en Cristo, dice el que cree en Cristo, tiene la vida. Dice la palabra de Dios, el que ha creído no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la obra que estamos viendo en la cruz del Calvario, la obra que estamos viendo que aunque Cristo pide que pasara de él esa copa, Dios no va a permitir porque es la única manera en que nosotros podemos ser salvos. Ahora mire lo que dice en el versículo 26, sigue aquí diciendo, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, él decía esto. Mira, hermanos, en Marcos, si usted lee para atrás, solamente hay 2 referencias a que Jesucristo orara en Marcos. Y esta es la única vez de esas que menciona lo que dijo cuando oró. Sí solía orar muchas veces, pero esta es una de las veces que registra lo que Jesucristo oró. Dice que él oraba de esta forma, Abba Padre. Lo primero que vemos en esa forma de orar de Jesús es que oraba de una postura de hijo a padre. Así oraba. Dice esa palabra Abba es la idea es una palabra íntima que para dirigirse a un padre, como un niño que cuando se dirige a su papá y le dice papi o mami, algo así, es una forma de demostrar ternura, de demostrar afecto, que esa relación es realmente entre padre e hijo. Y eso es lo que empieza Jesucristo orando así, Abba Padre, orando. Recuerda que Gálatas 4:6 nos dice que eso señala la adopción que nosotros tenemos, que ahora nosotros podemos orar, que Jesucristo está en nosotros orando, como hijos oramos, Abba Padre. Oramos de esa forma, hermanos. Íntimamente con Dios tenemos acceso con Él para orar de esta forma. Y dice Cristo, la segunda cosa que vemos, todas las cosas son posibles para ti. La segunda cosa que ora Jesucristo es que ora con fe. Él cree que Dios es poderoso, omnipotente para lograr cualquier cosa. Mira, en el pasaje anterior dijo, si fuera posible. Entonces está reconociendo algo ahí, ¿verdad? Que no todas las cosas se van a hacer a nuestra manera, pero no está negando el hecho que Dios tiene todo el poder. Dice, todas las cosas te son posibles. Jesucristo creía que Dios era todopoderoso para contestar la oración. Y dice, aparta de mí esta copa. Entonces aquí está orando que apartar de la copa es la humanidad de Dios está pidiendo resguardarse de la agonía y del peso que Él iba a recibir del pecado. De esa copa, de aquella hora, Él está pidiendo que pasara de Él esa cosa, eso que iba a pasar. Pero Jesucristo menciona esto de la copa, y la copa es una referencia al sufrimiento de la cruz. Especialmente la copa era un símbolo de la ira de Dios contra nosotros. En Isaías 51, 17, en el Antiguo Testamento simbolizaba una copa, lo que iba a ser la ira de Dios, que iba a ser tomada por el pueblo de Dios hasta lo último, dice ahí. Y esa es la copa que simboliza que Jesucristo está tomando aquí. Es la copa que dijo Jesucristo a Jacobo y Juan. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, del sufrimiento de lo que iba a morir Él? También es la copa que enseguida va a decir a Pedro. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Después, en un momento más en el pasaje. Él tomó, dice Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz. Él tomó el castigo, el pecado. Él tomó esa culpa, ese castigo contra nosotros. Nosotros creemos en la propiciación de Dios, que Él tomó el castigo de nuestra paz, que Él realmente no le estaba pagando al morir, no le estaba pagando a Satanás o dando como que un rescate a Satanás, no, le estaba pagando a Dios. Dios mismo dice que no, Él
fue azotado por Dios. Él, Dios mismo fue el que cargó en Jesucristo la paga de nuestros pecados, cargó en Él el castigo de nuestra paz. Y eso fue lo que Él tomó por nosotros, lo que Él está queriendo pasar, porque era algo terrible. Y dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús oró también sumisamente. Oró sumisamente a la voluntad de Dios. Esta es una parte importante, una lección de la oración que estamos aprendiendo en Jesús aquí. Muchos dicen que Dios te va a dar todo lo que pides en la oración. Él te va a dar todo lo que tú pides, te lo va a conceder. Y juntamente con su Hijo te dará todas las cosas, como dice Romanos 8. Y es verdad que te va a dar todo lo que tú necesitas, todo lo que es bueno para ti. Pero hay algunas cosas, dice Santiago, que si pedimos para satisfacer nuestros apetitos carnales, que no nos los va a dar. No siempre va a contestar sí. Esto es importante entender esto. Dios no siempre te va a dar gozo y bendición. A veces te da sufrimiento, dolor y humillación. Cristo le tocó esa parte, la parte difícil. Él le tocó la respuesta no a la oración que está pidiendo aquí, en que quiere resguardarse su cuerpo, su humanidad, quiere resguardarse del dolor, de la dificultad que va a enfrentar aquí. Es una batalla entre la humanidad de Dios y la divinidad de Él. Es una batalla donde Él somete su humanidad, su cuerpo a la voluntad humana, a la voluntad divina de Dios. Ahora sí, esta es una oración que no solamente quiere como recibir de Dios, porque a veces oramos así nosotros, dame bendición, dame lo que yo necesito, Dios, bendígame, necesito dinero, y estamos pidiendo así a veces de Dios, pero no pedimos esta parte, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No oramos esa parte. Hágase, dice el Padre nuestro, la oración modelo de Jesús, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Hágase tu voluntad. Hermanos, la tierra no gira alrededor de nosotros. A veces oramos así. Está uno allá orando, Dios, manda lluvia, necesito que haya lluvia. Y está otro orando acá, Dios, no me mandes la lluvia porque me va a mojar esto y se va a echar a perder. Y los dos están orando. Pero las cosas no giran alrededor de nosotros. Todo gira alrededor de Dios. Y nosotros a veces es más importante o mejor orar, hágase tu voluntad, Señor. Tú sabes lo correcto, tú sabes lo mejor para mí. Dios, ayúdame a someterme a tu voluntad, a rendirme ante ti, a resignarme a lo que tú me das. Mucha gente no quiere aceptar lo que Dios le está dando, no quiere aceptar. Pero en la Biblia vemos el ejemplo aquí. Jesucristo oró 3 veces y aceptó. Pablo oró 3 veces por el aguijón en la carne y luego aceptó. Nosotros tenemos que aprender a aceptar también. Hágase tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Y esto es lo que está hablando aquí. Un pastor dijo, Carl Henry dijo lo siguiente: esa es la más grandiosa oración que uno puede orar. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mira esa sumisión a Dios. Mira cómo a veces nos rebelamos, nuestro espíritu. Han dicho que el pecado es la autonomía. El pecado es querer hacer mi voluntad. Es que yo soy Dios, yo decido. ¿Qué hizo Adán y Eva? Dios les dijo el bien y el mal. Y ellos dijeron, no, pues yo puedo decidir. Yo digo que es bien. Entonces, al tú tomar sobre ti el decidir, al tú tomar tu propia voluntad en contra de Dios, te está haciendo en contra de lo que dice aquí Dios. Lo que Jesucristo nos demostró, lo opuesto. Esta oración tan grande. Ahora, aunque Dios no lo libró de aquella copa, la oración es eficaz, hermanos. La oración todavía tiene poder. Debemos orar, hermanos. No estoy diciendo, es que simplemente siempre ora, Dios, lo tuyo, y nunca hay que orar por un enfermo o por un problema, o porque tengo que aceptar la voluntad de Dios. Ora, hermanos, ora. Cristo oró aquí. Él sí oró. Y vemos que la oración, aunque no le quitó la copa de aflicción, fue contestada. Y dice, vayan allá a Lucas 22, para que vean que esta oración fue contestada. Dios nunca se le negó una oración a Jesucristo. Y aunque lo dijo la copa no se le quitó, la oración fue contestada, porque aquí en Lucas 22:43 dice que Dios hizo algo al respecto.
22:43, dice la palabra de Dios, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mira, en el momento que él oró eso, Dios mandó una respuesta. En ese momento vino un ángel y le fortaleció a él, a Jesucristo. ¿Qué respuesta? Qué bendición que en ese momento de agonía, en ese momento de pesar de ese, Dios lo fortaleció, porque contestó la oración de él. La oración es clave para que nosotros no entremos también a tentación. Vamos a ver enseguida que la oración va a ser clave para que nosotros no entremos. La oración es eficaz, hermanos. Y eso nos va a llevar al siguiente punto, es que vemos el peligro de la falta de oración. Primero vimos una oración completamente sumisa a Dios y ahora vamos a ver el peligro de la falta de oración. Versículo 37. Pero, regresando a Marcos 14, versículo 37 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces aquí dice que vino y los halló durmiendo, hermanos. Mira qué cosa. Los apóstoles estaban cansados, claro, estaban cansados físicamente, pero también hasta cierto punto estaban pasando por lo que Jesús estaba pasando. Jesús les acaba de decir que todos ellos le iban a negar, que uno de ellos los iba a entregar. Esas palabras acaban de entrar a sus oídos, están también un poco a lo mejor angustiados como Jesucristo, cansados y están así cayendo derrotados delante de esto. Pero recuerdan, hermanos, nosotros tenemos que orar, porque dice en 1 de Pedro 5:8, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, tenemos que velar, tenemos que ser sobrios en ese sentido. Y dijo a Simón, dice que dijo a Pedro aquí, y le dijo Simón. Eso es interesante, porque no siempre le dice Simón, a veces le decía Pedro. Pero cuando le dice Simón, casi siempre es una reprensión. Le está diciendo tu nombre antes de que yo te cambiara el nombre. Tu nombre, tu primer nombre, Simón. Le está regañando, te estás haciendo otra vez Simón. Yo te convertí al evangelio, yo te di una nueva vida en Cristo, pero ahora te estás volviendo a ser Simón. Y le dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces vemos esto, es interesante que dice que aquí Simón, el que dijo, yo voy a morir por ti, nunca te voy a negar. Aquí ya no pudo velar una hora para orar. Hermanos, estamos viendo lo que Jesucristo va a decir a continuación. Mira lo que va a decir a continuación. El versículo 38. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velar y orar es lo que les está mandando aquí Jesucristo. Son dos mandatos especialmente importantes para poder vencer la tentación de nosotros. Y literalmente velar es lo opuesto a estar dormido. Es lo opuesto. Ellos estaban durmiendo y Jesucristo está diciendo velar y orar. Pero también esa palabra velar no quiere decir que ya no hay que dormir o algo así. No, quiere decir espiritualmente, especialmente en el Nuevo Testamento. Velar tiene una idea de estar alertas espiritualmente. ¿Recuerdan las 10 vírgenes que tenían que estar llenas del Espíritu Santo con aceite para que estuvieran listas para cuando regresara el esposo? Entonces estamos viendo ese concepto de velar, tiene esa idea de estar espiritualmente preparados, espiritualmente alertos. También Pablo habla de estar alertas así, de velar en el contexto de estar firmes en la fe. En 1 Corintios 16:13, si van ahí, mira el contexto en que usa esa palabra velar. 1 Corintios 16:3. 1 Corintios 16, el versículo 13, dice la palabra de Dios, velar, ahí está, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mira qué contexto. Entonces tiene que ver con estar firmes en la fe, esa palabra. Es parte de eso, todo conjunto de velar y estar firmes y esforzarnos en lo correcto. Es parte de esta idea de velar que está diciendo a Jesucristo aquí, velar. Y dice, y orar. Debemos hacer oraciones para no entrar a la tentación.
¿Recuerdas que en el modelo de Cristo dejó para que oráramos? Dijo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí en nuestro pasaje dice, ¿para qué no entréis a tentación? Ese para qué es el decir, el propósito, la meta o el fin por el cual vamos a orar esto, es para no entrar en tentación. Hermanos, la estructura de esta frase nos dice que sí hace una diferencia la oración. ¿Para qué no entréis a tentación? Ahí lo dice la palabra de Dios. Tenemos que creer esa verdad, que nosotros podemos orar y tener fuerza para vencer sobre las tentaciones por medio de nuestras oraciones. Y luego dice, enfatiza la importancia diciendo, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Hermanos, ¿crees que los apóstoles no querían orar con Jesucristo? ¿Crees que ellos no querían estar velando y orando? Sí querían, pero la carne es débil. ¿Crees que los apóstoles querían negar a Cristo? ¿Crees que Pedro quería negar a Cristo 3 veces? Él no quería negar a Cristo, pero la carne es débil. Y por eso es más importante. Ellos no oraron aquí, estamos viendo las consecuencias que siguen, porque no estuvieron aquí orando delante de Dios. No pudieron orar delante de Dios. Entonces dice el versículo 39, otra vez fue y oró, y diciendo las mismas palabras. Aquí dice que otra vez fue y oró. Hasta la tercera vez él va a seguir orando a estas horas. Y recuerda que dice anteriormente, no podéis orar 1 hora. La primera vez fue 1 hora. Si la segunda y la tercera vez fueron similares, podríamos decir que Jesucristo pasó 3 horas, 2-3 horas orando. Hermanos, no sé si nunca experimentamos, yo creo que nunca hemos experimentado eso. Pasar el tiempo tan largo en oración que las rodillas se te arden y duelen y los brazos se cansen y estés ahí como Jesucristo orando y experimentes eso realmente. De una oración prolongada, una oración larga ahí. A veces cantamos un canto que se llama el hermoso hora de oración, una hora de oración. Pero ellos no pudieron orar así, dice, y dice aquí que diciendo las mismas palabras. Ahora, hermanos, yo no creo que Jesucristo estaba diciendo la mismita frase una y otra vez, porque si tú lo lees en Mateo, él cambia la frase un poquito. Cuando lo dice que oró lo mismo otra vez, y dice en Mateo, lo dijo en otras palabras. Yo creo que eso es importante, ¿eh? La Biblia no nos enseña a hacer, dice, vanas repeticiones como las naciones que no conocen a Dios, que piensen que por su palabrería serán oídos. La Biblia nos enseña eso. Jesucristo lo dijo eso, que no debemos usar vanas repeticiones. Y yo creo que a veces en las oraciones nos hemos acostumbrado, Dios, gracias por esto y esto y esto, y por la comida y por mis hermanos, y decimos todo eso como una repetición, ya no estamos pensando, y es bueno a veces cambiarle por lo menos el vocabulario o algo para refrescar esa oración. A veces hay que orar algo un poquito diferente. Voy a orar diferente esta vez. Voy a mencionar otras cosas esta vez para refrescar esa oración, que tú sientas que estás orando realmente a Dios, que no se vuelva solamente una rutina. Dios quiere que oremos. Mira, Él oró, Abba Padre. Él oró íntimamente, personalmente, naturalmente a Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos en la oración de poder orar de esa forma también. Y luego dice el versículo 40. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Mira qué tristeza, otra vez durmiendo ellos. Y esto no es que es malo dormir, pero Cristo los había mandado velar y orar, les había dicho eso. Y ellos ahora no tienen ninguna excusa válida, están ahí avergonzados y no sabían qué responderle. Y dice el versículo 41, vino la tercera vez y les dijo, dormir ya y descansar, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces aquí ya es la tercera vez, oró 3 veces y ahora dice dormir ya, descansar. Ya era muy tarde, ya se había llegado el momento, basta, la hora ha venido. Ya era muy tarde para que ellos oraran porque había llegado el momento que iba a llegar esas tentaciones y esas cosas. Los discípulos irían con nada o poco de oración
a la hora de la potestad de las tinieblas y cuando serían zarandeados como a trigo, con poca oración irían. Hermanos, la falta de oración es un peligro grave. Dice el pastor J.C. Ryle, dijo lo siguiente: podemos estar bien seguros de que los hombres caen en privado mucho antes de que caen en público. Se desvían en la oración mucho antes de hacerlo abiertamente ante los ojos del mundo. Al igual que Pedro, primero desatendió la advertencia del Señor de velar y orar, y luego, también como Pedro, pierden su fuerza y en la hora de la tentación niegan a su Señor. El mundo se percata de su caída y se burla ruidosamente, pero no sabe nada de la verdadera razón, la oración. Hermanos, tenemos que orar. Y dice aquí: he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El tiempo se ha cumplido. Aquí Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando. Jesús estaba en control. Él sabía lo que iba a acontecer y que iba a ser entregado en manos de pecadores. Y dice el versículo 42: levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Hermanos, mira lo que dice: levantaos. Y dice aquí: vamos. Jesucristo se levanta de esa agonía en esa oración, pero ahora se levanta con fuerza. Ahora se levanta resignado a cumplir la voluntad de Dios. Jesucristo no salió huyendo del enemigo. Jesucristo se levantó y se enfrentó al enemigo después de haber orado al Señor, a Dios, su Padre, y Él está listo para, como dice aquí, he aquí, se acerca el que me entrega. Y Él no tiene ningún temor de esto. Él se levanta sin temor. Él sí tenía temor de la copa, pero no tenía ningún temor del hombre. Y en este pasaje hemos visto claramente, hermanos, cómo Jesucristo eleva la importancia de la oración al orar así antes de llegar al momento oscuro, antes de llegar al momento de la crucifixión. Jesucristo está orando. Una noche antes de que pasaran esas torturas y esa crucifixión, pensaríamos nosotros, Él va a pasar una agonía física, un estreñimiento físico tremendo. Jesucristo va a pasar aquí. ¿Qué es lo que Él necesita? Pues reposo de fuerza, necesita tomar descanso, dormir para que su mente, su cuerpo esté listo. Pero Jesucristo no estaba pensando en eso. Jesucristo, antes de esa agonía física, Él pasa toda la noche desvelado, sí, velando y orando para que Él no entrara en tentación. Él eleva la importancia de la oración en este pasaje para que veamos esa importante. Este tipo de oración era la que demuestra a los apóstoles cuando Él los advierte de velar y orar para que no entraran en tentación. Tenemos que recordar, hermanos, la gran necesidad que tenemos de Cristo y acudir a Él por la ayuda y la misericordia de Él para el día malo. Que podamos estar fortalecidos en Jesucristo en la oración. Jesucristo nunca perdió una batalla. Jesucristo era un hombre de oración. Solía orar. Tenía este lugar designado para salir a Getsemaní a orar ahí. Y es importante que nosotros también tengamos ese tiempo de oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque vemos en este pasaje que la oración va a ser clave para nosotros, Señor. Que la oración va a ser una fortaleza, Señor. Que la oración es contestada por ti. Que para ti todas las cosas son posibles, Señor. Que podamos orar aún reconociendo que la voluntad tuya se va a hacer, Señor. Aún reconociendo que tú tienes más poder. Pero también sabiendo que la oración hace una diferencia, Señor. Que la oración va a mover en nuestras vidas para que nosotros podamos ver, Señor, que seamos fortalecidos en el momento de la prueba. Que nosotros tengamos también la fuerza para cuando venga la tentación, Señor. Que nos ayudes a dirigirnos a ti en oración. Que podamos entender que la oración es donde vamos a tomar la victoria, Señor. Porque sabemos que nuestra victoria está en ti, Señor. Sabemos que tenemos que buscarte a ti primero, Señor, antes de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, y bendíganos. Ayúdanos a orar. Enséñanos, como pidieron los discípulos. Enséñanos a orar, Señor. Aumenta nuestra fe. Guíanos, Señor, a que podamos tener un corazón de buscar tiempo para orar, pedir antes de salir, pedir antes de hacer alguna cosa, pedir y encomendar todo en tus manos, Señor. Ayúdanos en esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.